Y bueno, pues eh, una de las cosas que se nota de doblegar nuestros orgullos es la necesidad que le imprimimos a la oración. Buenos días. La necesidad que le imprimimos a nuestra oración. Porque cuando hay de nosotros cosas, tenemos suficiencia, ajá, entonces pues la oración no la hacemos con el cargo ni con la urgencia que debemos tener. Aquí hay una parte una palabra que me llama mucho la atención de esta oración, que es la urgencia precisamente, ¿no? Y bien, pues, ¿qué podemos decir de este Salmo 70? El Salmo 70 empieza diciendo: al músico principal, Salmo de David para conmemorar. En otras versiones, en el caso de la versión, la Nueva Traducción Viviente, nos habla, dice, el cual Dios le pide, en el cual le pide, o sea, David le pide a Dios que se acuerde de él. En la traducción Reina Valera se habla de conmemorar, traer a la memoria. Y en la parte, según el hebreo, la palabra que se utiliza es sacar con Z y con K, lo cual significa marcar o recordar. De cualquier manera, podemos decir que esta es una oración que ya se había hecho y se trae a la memoria. Y esto lo podemos ver literalmente, porque si ustedes vieron anteriormente este Salmo 70, o digamos si lo leyeron en la Biblia tradicional, en la Reina Valera, ustedes pueden ver de referencia el Salmo 40 de los versículos 13 al 17. Si lo leen, es casi una oración igual, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Y es curioso, todos estos salmos van unidos, y acabamos de ver un salmo en donde David habla de sus enemigos y en donde pues finalmente termina con una gran alabanza. Y vamos a ver después en el Salmo 71, que hoy se diría oración de la tercera edad, dice, es oración del anciano, dice que realmente habla también de esa aflicción, pero con una confianza dada por el tiempo en Cristo, ¿no? Sabemos que un anciano pues, no solamente es el que ha vivido muchos años, sino realmente cómo los ha vivido, y los ha vivido en Cristo, ¿no? Y a mí me hubiera impresionado escuchar a David en sus últimos años de vida con todas las experiencias y con todas las enseñanzas que él dio, que él hubiera dado, ¿no? Y bueno, pues vuelve a tomar este salmo, el 40 que hizo seguramente en su juventud, y lo vuelve a poner aquí, en la parte final del libro 2 de Salmos. Ajá. Ustedes se acordarán que muy al principio vimos que todo el gran libro de los Salmos realmente no era un libro, sino eran 5 libros en uno, y entonces estamos a punto de terminar el libro 2. Entonces, eh, eh, David vuelve a traer a la memoria esta oración. Bien, a través de esta oración tiene varios puntos muy importantes que vamos a dividirlos en 3. Y para eso antes me gustaría pedirle a alguien que leyera el Salmo. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Sí, como 70, ¿no? 70, sí, los 5 versículos. Oh Dios, acude a ayudarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Ok, muchas gracias. Los chochos,
Es que sonó una alarma. Ya todo el mundo sabe que le tocan su medicamento a Natalia a esta hora, ¿no? Bueno, pues vamos a ver desde el primero. Dice, en el primero, 71, dice, le pide ayuda, David le pide ayuda a Dios en los versículos 1 y 5. 2. También David le pide a Dios que los enemigos sean avergonzados en los versículos 2 y 3. Y punto 3, David le pide a Dios, le pide que Dios dé el gozo, su gozo, a los que lo buscan. Ajá. Y bien, pues vamos a ver el versículo 1, dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. En la versión NTV dice, por favor Dios, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame. Aquí hay una gran diferencia, y empezamos a ver la diferencia con aquella antigua oración en el Salmo 40. En el Salmo 40, ¿cómo empieza? Dice, quieras tú librarme. Ajá. Especialmente dice, quieras, oh Jehová, librarme. En esta oración, sin embargo, en el Salmo 70, David pide con mayor urgencia. El peso de la prueba, el peso del tiempo, la situación de conocer quizás más al enemigo, quizás más las situaciones, lo llevan a pedir con mayor urgencia. Y esa es muchas veces la oración que Dios quiere. Es el sentido de nuestra necesidad nos va a llevar a tener la urgencia y nos va a llevar a tener una oración hacia Dios con una completa dependencia de Él. Muy diferente a una oración superficial que podemos tener cuando no tenemos esa urgencia. Ahora, aquí David sabe que no es Dios, pues a lo mejor no lo necesito con tanta urgencia, quieras tú librarme. O sea, aquí David sabe que Dios quiere librarlo, pero le dice, Dios, apresúrate, te pido con esta urgencia, ¿no? Probablemente también era una prueba mayúscula en este momento, ¿no? A diferencia de la otra oración, ¿no? Sin embargo, a Dios no le desagrada nuestra urgencia. Ajá. Probablemente Él nos reprenda a veces como aquellos discípulos, ¿verdad? Que estaban en la barca en medio de Jesús y que le dijeron, Señor, que perecemos, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo único que dijo Jesús? Calmó la tempestad y les reprendió de su falta de fe. Sin embargo, el sentir la urgencia no es algo malo. Otra diferencia que tiene este versículo con el versículo del Salmo 40 es el nombre que se le da a Dios. En el Salmo 40, versículo 13, David le da menciona a Dios como Jehová, el que es. Quieras tú, oh Dios, el que es, librarme. Sin embargo, aquí le habla como Elohim. Elohim podemos decirlo que se llama Señor, bueno, como Dios o como Señor. Y aquí, de alguna manera quizás David quiso hablar del señorío que Dios tiene, o sea, sobre todas las cosas. Dios es creador, el Dios Jehová es el creador, el que hizo todas las cosas. Pero el que hizo todas las cosas también es dueño de todas las cosas. El que hizo nuestra vida planeó y es dueño de todas las situaciones que tenemos en nuestra vida. Así que aún David dice, aunque, o sea, el Señor es también Señor, el Señor de los cielos, también es Señor de todas nuestras pruebas, incluyendo las más urgentes. Así que bien, empieza esta oración. Dios, líbrame, acude a librarme y apresúrate a hacerlo. ¿Tú crees que Dios no se apresurará? Claro, sabemos que hay situaciones más prolongadas, pruebas menos intensas, pero de más tiempo. Pero aún en esas cosas Dios nunca pierde el tiempo.
Dios llega exactamente en el momento justo, ni un segundo después, ni un segundo antes. Pero nosotros podemos pedirle con toda seguridad: Dios, apresúrate, porque te necesito. Hay cosas que quizás nosotros podríamos estar pidiéndole con esa urgencia, pero no lo pedimos. Y eso es una tristeza. Dios, lléname de tu espíritu. Dios, ábreme puertas, que no quiero desperdiciar el día de hoy, ¿no? Dios, llévame a crecer el día de hoy en fe. ¿Cuántas oraciones podemos pedir apresuradas y pensamos que hasta el día de Pascua se nos va a conceder, ¿no? La pedimos hasta después, ¿no? hasta Navidad, ¿no? Pero bueno, la urgencia es buena. Versículos 2 y 3 que nos dicen, dice el número 2, dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Aquel que sirve a Cristo y se identifica con Él, necesariamente va a padecer persecución. ¿Y a qué se refiere con esta persecución? Digo, en otros países es muy palpable, o aún hasta en ciertos lugares aquí en la República podría ser muy palpable el quedarte sin trabajo, el que te tengas que esconder, en fin, el que tengas que correr por tu vida, ¿no? Sin embargo, muchas veces no tienes que padecer esto para padecer persecución, sino simple y sencillamente puedes tener en tu entorno un ambiente hostil, un ambiente de ligera burla. Oye, cuando tú le prendes a los noticieros, a veces sientes no es porque yo esté en contra de los noticieros, pero a veces encuentras un ambiente hostil a lo que es todo lo referente a Dios. Realmente es impresionante, porque yo creo que muy pocas personas que estén teniendo una palabra al público dicen una palabra a favor del Evangelio, ¿no? A menos que sea una radio cristiana, ¿no? Y a veces, ¿sí? Hace poco acá salió una noticia. Sí. Que nada tiene que ver con el cristianismo. Diciendo que hay que poner atención porque todas las profecías respecto de Israel se han venido cumpliendo. Y hay que creerlas. Sí. Fuera del contexto cristiano. Sí. Bueno, también eso se habla, ¿no? Y no le estoy diciendo con esto que no escuchen noticias, ¿no? Pero simple y sencillamente a veces encuentras ciertos comentarios que dicen, oye, pues realmente esto va en contra de Dios, ¿no? ¿Sí? Sí, por ejemplo, el otro día leía yo algo de una manifestación de alegría y de júbilo en Brasil, que había sido como muy hostil a los matrimonios del mismo sexo. Y dice uno, bueno, es que la humanidad ahora celebra un pecado, ¿no? Sí, como sí. el aborto. Exactamente. E indirectamente en esto está ir en contra de la ley de Dios y en contra de Jesús, exactamente. Dice Mateo 5 del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y efectivamente este puede ser un tiempo en donde podamos sufrir afrenta por causa de Jesús. Sin embargo, Jesús nos habla de que esto es una bienaventuranza, ¿no? David, ¿por qué escribía David? David sufrió el odio, el menosprecio y la burla de sus enemigos también. Y no era tanto por él, sino por lo que él representaba para sus vidas. Por ejemplo, ¿qué representó David hacia Saúl? Pues el juicio. O sea, Saúl cuando veía a David crujía sus dientes porque sabía que él estaba puesto por Dios para ocupar su trono. Hablaba de su destronamiento. Absalón, ¿por qué Absalón iba en contra de David? Pues porque David representaba lo que él no podía tener y
codiciaba. Ajá. De la misma manera nosotros podemos ver la diferencia del hombre religioso a un hombre que verdaderamente es creyente. Siempre ha habido muchos religiosos y para el religioso no hay ningún problema si él cumple con una ceremonia, si él cumple con una tradición. Pero cuando el hombre religioso que no quiere seguir a Dios se enfrenta con una persona que sí quiere seguirlo, se enfrenta, entonces ahí hay problemas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo enfrenta a su propia incredulidad, a su vida de pecado, a las cosas que no se ven, pero sabe Él que están ahí. Por eso, pues, ¿con quién tuvo mayores problemas Jesús cuando vino aquí a la tierra? ¿Con los romanos? No, con los religiosos, con los que debieron de haber anunciado que Él era el Mesías, ¿no? Pero precisamente porque esa situación de religiosidad los llevó, porque la religiosidad te lleva a buscar lo tuyo, lo propio, te lleva a tratar de tener una buena reputación de los demás, te lleva a tratar también de ser el centro, ¿no? Ajá. Esa actitud que hablaba Jesús de los fariseos, de que les decía, hay de ustedes que buscan los primeros asientos en la cena, los primeros asientos en las sinagogas. Y ¿por qué? Porque y eso no habla tanto el problema de que el lugar donde te sientes, ¿no? Aunque ahí en ese lugar y en esos momentos en la cena sí era un momento importante el lugar donde te sentabas, ¿no? Pero el problema es donde te sentabas, no, el problema era que tú lo buscaras o que tú te agradabas de que los demás tuvieran una buena opinión y no te importaba lo que realmente Dios pensaba de ti. Entonces, pues ese es el problema que tuvo Jesús, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver, va a llegar un momento en que Dios no dejará sin retribución a aquellos que empezaron esa afrenta en contra de sus hijos, ¿no? Los perseguidores serán perseguidos, finalmente, los menospreciadores serán avergonzados y los burladores terminarán siendo escarnecidos. Me llama mucho la atención, siempre Dios trae aquella retribución, sea tarde o temprano. Hay un ejemplo en el libro de Jueces al principio, habla de este rey cananeo que se llamaba Adoni-Bezek. Adoni-Bezek fue un rey cananeo que se dio gusto en cortarle los pulgares de los pies y los pulgares de las manos a 70 reyes, y además estos 70 reyes recogían migajas de su mesa. Sin embargo, con el tiempo, le terminó sucediendo a él lo mismo. ¿Y sabes qué dijo él antes de morir? Dijo, como yo hice, así me ha pagado Dios. También así, en el caso de David, Saúl y Absalón terminaron también en lo mismo, siendo perseguidos, angustiados y para terminar encontrando un fin terrible para sus vidas. Ninguno de los dos escapó. En el caso de nuestro Señor Jesús, aquella Jerusalén por la cual Él imploraba, y que no conoció los días de su visitación y que al contrario, terminó no solamente pidiendo su muerte, sino también moviendo su cabeza delante de Él en tono burlón, también terminó siendo destruida, terminó siendo avergonzada y desolada. Me llama mucho la atención como dice en este versículo, gócense y alégrense, dice, no, sean vueltos atrás, o sea, la situación se va a volver para ellos, en pago de su afrenta hecha, los que dicen, se me hace chistoso ahí en otra versión, en la versión NTV, dicen, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos, ¿no? Es un tono burlón, en otras versiones dice, los que se burlaron, ¿no? Exactamente, entonces es esto mismo, los que se burlaron terminarán siendo burlados. Ahora, esto no lo digo para que tú te alegres en la venganza que Dios cobre contra las personas que se han burlado de ti. Realmente el propósito y el espíritu que Dios quiere que tengas es un espíritu de compasión y de amor, como Él lo dijo, ¿no? Imagínate, nuestro Salvador dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es que realmente, alguien que escarnece del Evangelio no sabe lo que hace, no sabe con quién se mete. Y esto es algo que debe de tener en nosotros
debe de hacer levantar compasión, ¿no? para con todos ellos. Bien, Hebreos 10:29 para terminar esta situación. Para terminar este versículo, 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabes? Este menosprecio hacia la gracia de Dios puede ser muy sutil. Y no solamente aquel que se burla abiertamente, sino aquel que piensa que la gracia de Dios no es importante. Alguien que todavía sabe que le tiene que entregar su vida a Dios y no se la entrega y lo deja esto para después. Alguien que sí se goza en las cosas probablemente que Dios le ha mostrado y que él piensa que está bien, pero en los asuntos que sabe que Dios lo quiere enfrentar y que no quiere que Dios lo toque, ahí en ese sentido, también está menospreciando esa gracia de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese rechazo que podamos tener hacia nuestro Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué dice el versículo 4? Pero todos, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. En contraste con la vergüenza y la confusión que llevarán aquellos que se burlan de Dios, para aquellos que siguen al Señor, para aquellos que, aunque hayan vivido tiempos de afrenta o menosprecio, Dios tiene prometido un fruto que es el gozo. A mí se me hace increíble cómo los apóstoles, después de ser amedrentados por el concilio y después de ser azotados, pues ellos salieron con una sonrisa reluciente, salieron gozosos de haberse sido dignos de tener afrenta por causa de Dios. Y en la vida de nosotros, Dios puede traernos este peculiar estado de ánimo, en donde sí tenemos una aflicción, pero a su vez tenemos un gozo. Sí, la aflicción a veces la tenemos por esta intensidad de la prueba, o por la pérdida que hayamos tenido, ¿no? Sin embargo, el gozo lo tenemos gracias a que Dios siempre nos da esa esperanza después de la prueba. Para los que siguen al Señor, para los que buscan, nunca habrá un túnel completamente oscuro. Nunca habrá un cielo completamente nublado. Siempre las promesas de Dios para nosotros van a constituirse esa pequeña rendija de luz que cuando estemos en la eternidad la veamos en su plenitud, ¿no? Dice Juan, capítulo 1, versículo 5, y esto no solamente lo dice como algo espiritual, sino realmente es una ley física. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. ¿Sí? Tú no enciendes las tinieblas y se apaga la luz, ¿no? Sino realmente, o sea, las tinieblas es ausencia de luz. Pero cuando tú enciendes una luz, se desaparecen las tinieblas y no resplandecen. Eso es algo que podemos ver físicamente, pues espiritualmente también. Y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, si tienes un tiempo de aflicción, si tienes un tiempo en donde no ves resultados, yo creo que no estamos viviendo una situación tan crítica como en otros lugares, pero
sí podemos apropiar estos versículos porque cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes situaciones. En la familia, en el trabajo, pruebas internas. Sin embargo, ten en cuenta que nunca te canses de seguir la palabra de Dios. Nunca te canses de ser fiel a ese Dios misericordioso y sobre todo de ver las cosas que no se mueven, para que no te espantes. Las cosas que no, ¿qué es lo que no se mueve? La palabra de Dios. Lo cual, como dice bien este versículo, funciona como esa antorcha que ves, una antorcha en medio de la oscuridad, hasta que, como dice, el día esclarezca. Hay una promesa, el día va a esclarecer, las cosas van a verse claras, completas. Los que no creyeron en ella se van a avergonzar porque lo van a ver claro. Pero los que vieron a esa antorcha pequeña alumbrar en sus vidas, finalmente van a tener el gozo de decir, sí, efectivamente, todo lo que dice la palabra se cumplió y tenía razón. Tanto lo que se cumplió mientras estuve en vida, como lo que se cumple en la eternidad, ¿no? Porque tú y yo hemos visto cosas que se cumplen en nuestras vidas y nos maravillamos. Ahora imagínate ver la plenitud del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí, Miguel? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Exactamente. Si bien nuestro camino es difícil y sinuoso aquí en la tierra, puede ser lleno de dudas, puede ser lleno de muchas situaciones, pero finalmente esto nos lleva a agarrarnos de la promesa de Dios como de esa antorcha, ¿no? Si tú fueras a una gruta, una cueva, ¿tú soltarías la antorcha? No, al contrario, tienes que agarrarla con más fuerza, ¿no? De la misma manera es la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a ver este último versículo. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Una vez más, a semejanza del versículo 1, habíamos visto que tanto el versículo 1 como este versículo final le están pidiendo una ayuda urgente a Dios. Y aquí también vemos esa misma diferencia con el último versículo, el versículo 17 del Salmo 40, que nos dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aquí habla de, vuelve a poner su situación: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, y reconoce que es ayuda mía y mi libertador. Qué hermoso es, sí estoy pidiendo la oración con urgencia, sí necesito, es que la respuesta rápida de Dios, pero por otra parte, afirmo mi fe y digo, ayuda mía y mi libertador eres tú. Aquí se hablan de dos pronombres, un pronombre mío, mi ayuda y mi libertador. Estos son dos atributos de Dios. Dios es ayuda de todo, del menesteroso, y Dios es libertador del cautivo, pero cobran vida en tu vida cuando tú le pones mi. Así como también dice, ¿y quién? Eres tú. Es otro pronombre diciendo, nada más y nada menos que eres tú. Siempre vamos a necesitar una ayuda y un libertador, pero la gran diferencia es quién es nuestra ayuda y nuestro libertador. Estaba escuchando la vida de Van Gogh, que durante mucho tiempo su ayuda y su libertador fue su propio hermano, ¿no? Fue su hermano. Theo, exactamente. Y sin embargo, pues su hermano tenía muchas limitaciones y esto no ayudó a Van Gogh. Pero al decir, eres tú Dios, nada más tú, pero además lo resalta como diciendo tú. ¿Qué quiere decir esto? No eres tú entre todos. ¿Sabías que había muchos gente pagana que también honraba o quería honrar a Jehová? Sí, pero así como honraban a Jehová, también querían honrar a Dagón,
a Milcom y a otros, ¿no? Dice, bueno, los griegos, ¿no? Tenían una cantidad de dioses y de estatuas y todo eso, y por si algún dios me pasó, al dios no conocido, ¿no? Honro a los dioses que conozco y aún hasta los que no conozco, porque si alguno no se vaya a sentir alguno, ¿no? Entonces, pero ese es el punto. ¿Quién es mi ayuda y quién es mi libertador? Tú, Dios, nada más. Ahora, en este versículo dice, es cuando nos sentimos necesitados e indefensos, cuando vemos la necesidad de nuestra situación y clamamos con la urgencia de vida. Dios no se agrada de nuestra aflicción. A veces nosotros podemos en una prueba decir, pero es que ¿por qué te agrada Dios esto? ¿Por qué me creaste y luego te olvidaste? ¿O por qué me diste algo? Un trabajo o una familia que ahora en el tiempo presente me está causando problemas, ¿no? ¿Qué me estás dando tú? ¿Por qué me estás dando? Bueno, déjame decirte que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que verdaderamente Dios quiere que esta aflicción produzca una urgencia, la cual nos deberá llevar a depender únicamente de Él, únicamente de su respuesta. Tú eres mi libertador y tú eres mi, ¿cómo dicen? Mi ayuda. Entonces, esa es la preciosa urgencia que nos va a llevar a tener esa dependencia de Dios y solamente Dios, y echar afuera cualquier otro medio, ¿no? Y bien, esa dependencia le agrada a Dios y termina además fortaleciendo nuestra fe, lo cual es el principal objetivo que tiene nuestro Creador cuando trae pruebas y aflicciones. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se parece mucho este versículo al que habíamos visto anteriormente de 2 Pedro 1:19, porque te habla de un estado actual precario. Una antorcha que alumbra en un lugar de oscuridad. Una fe que no es apreciada por este mundo. El mundo no aprecia la fe. El mundo quiere ver las cosas ya, ¿no? Y te habla también de un estado futuro, un estado de plenitud y un estado en donde ya habrá esa recompensa, ¿no? Y era así como en el versículo de 2 Pedro 1:19 decía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí también, sí, hoy estamos viviendo fuego, nuestra fe está siendo probada por fuego, pero también ese día sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me encantaría ese tiempo cuando yo me encuentre con mi Señor, que yo pueda decir, Dios, gracias, y además como el anciano le tira la corona al cordero, porque eso no lo hago, no fue un logro hecho por mí ni por nadie, pero darle las gracias, decirle, Dios, gracias porque me encontraste creyendo en ti. Yo creo que debe de ser un objetivo muy importante en nuestra vida, ¿no? Y no, híjole, Dios, me encontraste cuando mi fe estaba tambaleando, ¿no? Realmente es un punto que tenemos que tener en cuenta. Algún día nuestra situación actual cambiará y no solamente veremos las cosas claras, sino también Dios quiere que nuestra fe, que podamos rendirle buenas cuentas con respecto a la fe que Él ha depositado en nosotros, ¿no? Bien, podemos concluir que la oración que a Dios le agrada tiene estas características. Número 1, reconocer la profunda necesidad que tenemos de Él. Los años no volvieron más confiado a David de sí mismo, sino al contrario, lo llevaron a hacer una oración con más urgencia, ¿no? Número 2, saber que su respuesta es urgente
Y no es porque tú le quieras tronar los dedos a Dios, ¿no? Sino porque sabes que la necesitas con urgencia. ¿Y a qué te lleva esto? Saber que su respuesta debe de ser urgente. Nos debe de llevar a persistir en la petición sin desmayar. A mí, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Ay, ya he orado mucho por esto. ¿Valdrá la pena seguir orando? O Dios, muéstrame si debo de estar orando de esta manera. A veces Dios te dice, no, espérate, debes de cuestionarte si debes de seguir orando por este asunto de esta manera. Pero muchas veces tú sigue persistiendo por aquello que hoy en día ves imposible, pero que para Dios no es imposible. Y 3, algo que mencionamos aquí y que remarcamos en el último versículo, no olvidarte de los atributos de Dios. No te olvides quién es delante de aquel que te hincas. Que Él es poderoso. O sea, hemos visto aquí Jehová, Elohim, y vimos ahora tu ayuda y tu libertador. No te olvides que te estás yendo delante de tu ayuda y tu libertador. Y es esta forma de oración, con esa necesidad, humildad y fe, la oración que Dios nunca dejará de responder. Bien, terminamos con 2 salmos, con 2 lecturas. Dice, la primera es el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. E Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que, Isaías 66, 2. Pues bien, conciso, el salmo es cortito, pero muy, muy demostrativo. Sí, Pati. Alex, a veces que tú mencionaste ahorita que uno dice, no, ya no te voy a seguir pidiendo por esta situación, porque llevo años y no veo respuesta. Lo que tú decías es muy importante, que Dios, o sea, a mí me ha pasado, y además me apoyo en 2 versículos un versículo que se repite en Jeremías cuando Dios le dice, ya no ores por este pueblo. Entonces yo digo, yo creo que es esta situación similar, que Dios me está diciendo, ya no ores por esta situación, y no es cierto. Entonces, ya no molestes más al maestro. O sea, yo tengo que cambiar pedirle a Dios, a ver Dios, ¿qué me está pasando? ¿No? A veces en esa oración tienes que tomar por decirlo así, un respiro y decir, ok, vamos a orar con más fervor. O Dios, o también se vale decirle, Dios, ¿quieres que ore en estos términos? O muéstrame de qué manera tengo que orar por este sentido. Ahora déjame decirte, si sigues teniendo el cargo es porque Dios lo está poniendo. Ese es un punto muy importante. ¿Sí? Manasés, que oró ya en lo último, en la cárcel y sí. Sí. Exactamente. Es impresionante. Aún así, todo lo que Manasés hizo, aún se recalca mucho en los libros de que más por el pecado de Manasés y todo esto. Pero no se refiere a que Dios esté restregándole el pecado de Manasés. Manasés se arrepintió, pero finalmente pues su pecado tuvo una consecuencia en su pueblo, ¿no? Sí, Mauricio. Justamente el salmo empieza con apresúrate, oh Dios, y al final termina con apresúrate a mí, ¿no? Oh Dios. Me lleva justamente a un versículo que dice, bueno, es Isaías 30:15, dice, Jehová el Señor, el Santo de Israel, dijo, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, ¿quién más que los profetas y el mismo Isaías, pues tenían esta ansia de, oye Dios, apresúrate a salvarnos, ¿no? Justamente él cuando dice este versículo, empezado toda esta parte de, bueno, acá es cuando se junta con el imperio asirio y después llega Ezequías y dice, no, es mucha la economía siria, no, oye, nosotros vamos a juntarnos
con Egipto, ¿no? Ujú. Y justamente en este capítulo es cuando se empiezan a contar con Egipto, pero justamente Isaías empieza a decir, no, ¿saben qué? Mejor confíen en Dios. Y Sennacherib quería atacar, bueno, atacó Jerusalén, Ujú. pero justamente al final del 37 es cuando le dice Isaías a Ezequías, oye, pues ya todos los que pasaron, pues se los echó a Siria, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú crees que vas a sobrevivir, incluso con Egipto? Y entonces es cuando Ezequías toma todos los rollos de las cartas de todos los gobernadores y demás y sube y le pide a Dios, oye, ayúdanos. Y Dios se apoderó de él y de su pueblo. Ujú. De hecho, no vencieron. Y en cambio, el reino del norte, pues sí, fue aplastado. Sí. Ujú. Entonces, pues ahora sí que apresúrate, Dios, pues sí, pero él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo pero Él quiere que nosotros tengamos la urgencia. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ahora? Bueno, pues terminamos con esto, el Salmo 70.